Bueno, bienvenidos todos. Ya sabéis que desde Finding Art Madrid estamos lanzando una serie de entrevistas online a artistas, a comisarios y a creadores que tenían exposiciones previstas en la ciudad de Madrid para estos días, pero que por la situación actual esas exposiciones o esos espacios están ahí, pero no podemos visitarlos. Hoy estamos hablando con la Galería Freijo, en concreto con Angustias Freijo. Hola Angustias, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿cómo estás? estás, Diego? Y con Ramón Mateos, que es el comisario de LZ46, un programa dentro de la galería. Hola Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estáis? Y bueno, estamos aquí con ellos para que nos cuenten un poco más sobre el proyecto que tienen con la galería y para hablar del pasado, del presente y del futuro de este espacio tan significativo en la ciudad de Madrid. Angustias, la galería fue fundada en 2010 con la voluntad de generar un vínculo entre México y Latinoamérica y artistas españoles. Y nos hemos dado cuenta que ahora mismo, en 2020, 10 años después, nosotros conocemos a un montón de artistas emergentes que se están volviendo a ir a México ahora desde España porque allí la producción, la gestión, la vida es como más fácil para artistas, sobre todo que trabajan en gran formato. ¿Cómo piensas que ha cambiado en estos 10 años la relación entre estos dos países? Bueno, Diego, mira, en primer lugar, el hacer este proyecto de galería hace 10 años vinculando México y España no fue una estrategia estrictamente comercial, sino fue algo que obedece a mi biografía. Es decir, yo por azares del destino, la mitad de mi vida está en México y la mitad en España. Y así ha transcurrido toda mi experiencia, mis amistades, todo. Entonces me parecía que era el reflejo de mi propia biografía. Pero después de estos 10 años, sí es verdad que el mundo se ha vuelto cada vez más global. Y es verdad que los artistas siempre han sido y se han anticipado a este mundo de la globalización. Si nosotros nos remontamos a más de 100 años antes, bueno, pues todos iban a París, cuando París era el centro del arte, o después Nueva York, ya en los años 50. Y es decir, el interés siempre, la preocupación del artista siempre ha sido dar visibilidad a su trabajo, a ser posible una visibilidad lo más internacional posible, ¿no? Y los coleccionismos, sin embargo, sí son locales y siguen siéndolo. Es decir, en México, efectivamente, hay mucho interés en el coleccionismo mexicano. Pero yo te puedo contar que nosotros, por ejemplo, este año en Zona Maco hemos tenido un éxito tremendo. Nos dieron el premio de la colección 1800, que es de Tequila Cuervo. Es un premio, el primer premio, el premio más importante de la feria, que además va acompañado de compra. Y nos lo dieron por nuestro proyecto de nuestra artista mexicana. El proyecto abordaba temas de las mujeres desaparecidas o asesinadas en México, principalmente Ciudad Juárez, pero también otras zonas de la Ciudad de México. Y tuvimos un éxito tremendo y bueno, es lo que el coleccionista mexicano demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad luego quienes de verdad posicionan las obras de esos artistas, pues es el coleccionismo, ya sea público o privado, ¿no? Bueno, si es público y terminan los museos, todavía mucho más legitimado, ¿no? que el privado, pero el privado sí está tomando una importancia tremenda cada vez más, ¿no? Y en México lo que sí hay es un coleccionismo interesante de arte contemporáneo, que además es algo relativamente reciente, me refiero a los últimos 15 años, ¿no? Porque hace 30 años o incluso menos, en México realmente el arte contemporáneo es muy difícil para los artistas mexicanos. Entonces, conclusión, los artistas viajan, quieren presentar sus trabajos en el mundo entero. Luego el destino de esas obras son las colecciones de sus propios países, Claro. las que crean, lo posicionan, lo legitiman, ¿no? Quizás con este comentario habría que reflexionar el estado actual del arte español
y el comportamiento del coleccionismo, ¿no? Pero en cuanto a lo que te refieres de los artistas que van por facilidades de producción, yo no lo creo, pero el que más sabe de eso es Ramón, que él sí ha producido en México y ha hecho muchas cosas en México, pero no creo que sea más fácil producir en México que aquí, me parece. Sí, bueno, sí. Quizá el término de lo de la facilidad no, no es exactamente así, ¿no? Sí que es verdad que se dan unas condiciones a la hora de trabajar en México diferentes a las que hay aquí. En cuanto a la facilidad de producción, es más fácil producir aquí, lo que pasa es que aquí es mucho más costoso en un momento determinado. Y generar un cierto interés alrededor de producciones allí es al revés, es más fácil en México generar ese interés que aquí, ¿no? Aquí tenemos un mercado como más duro y más competitivo y mucho más complejo, ¿no? Y en México, aunque el mercado es inmenso y tiene unos recursos económicos muchísimo más poderosos que los que hay aquí, sin embargo, la visibilidad es más sencilla, ¿no? Entonces, no es exactamente más fácil, pero las condiciones para producir trabajos en México son muy, muy interesantes para los artistas. Eso y la manera de producirlo y de abordar el trabajo de los artistas por los propios artistas y la propia comunidad, que también es muy, muy receptiva y muy, muy interesante, ¿no? Oye, y el caso contrario, ¿cómo pensáis que funciona? Porque también hemos oído muchas veces, pero bueno, ya de una forma, no tanto como de una forma analítica, sino de una forma como más de la cercanía. Yo conozco mucha gente de Latinoamérica, artistas, que han venido a Europa en busca de precisamente de este reconocimiento, ¿no? Muchas veces a mí me han contado mucho que en sus propios países no les valoraban hasta que no han ido a Europa, de alguna manera han sido visibilizados ahí y entonces han vuelto. ¿Pensáis que esto es así o pensáis que está cambiando? ¿Cómo funciona el caso de los artistas latinoamericanos que vienen hacia Europa o hacia España? Hombre, yo creo que aquí hay una atención bastante notable sobre los artistas latinos que vienen a trabajar aquí o a mostrar sus proyectos aquí, ¿no? O sea, es verdad que es un foco de atención muy, muy notable el que hay sobre Latinoamérica y la producción del trabajo de los artistas latinoamericanos. Sí que esa atención existe. Yo, fíjate, tengo la sensación de que esto es algo que ocurre en todas partes. O sea, me parece que te tienes que ir fuera a mostrar tu trabajo, a tener éxito fuera para que al volver tengas un reconocimiento, ¿no? Entonces creo que esto es como global y genérico. Aquí también nos pasa. Sí. O sea, tenemos casos el más paradigmático y más conocido es el de Santiago Sierra. Hasta que no se fue fuera, no se reconoció su trabajo, ¿no? Realmente, ¿no? Luego de repente es como el gran artista español, tal, no sé qué, pero si no llega a hacer ese camino de ida complicado y duro para él mucho, el reconocimiento que ahora mismo tiene no lo tendría aquí, sin lugar a dudas. De hecho, no hay más que ver muchos de los trabajos de nuestros artistas más notables, los que no han salido fuera y han tenido ese reconocimiento exterior, aquí cuesta que se ponga en valor su trabajo. Pero debe de haber sido siempre así, yo creo, porque existe aquella frase de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Entonces eso es un poco históricamente así, ¿no? Sí, claro. Sí, es complicado, pero sin embargo ayuda mucho la visibilidad y el interés por el arte latinoamericano, que es relativamente reciente en España, porque hace años, hace 20 años, la escena española un poco más se miraba mucho al ombligo, no miraba tanto a Latinoamérica. Yo creo que también las políticas de ciertos museos como el Reina Sofía, que han tratado de tener esa visibilidad, de dar esa visibilidad y de retomar y de liderar de alguna manera, ¿no?, todos esos lenguajes y ponerlos en contexto con los españoles y tal, ha ayudado mucho y que, bueno, no solo en Reina Sofía, sino muchas otras instituciones lo hacen. En el Cabo hemos llegado a ver exposiciones comisariadas con Cuauhtémoc Medina varias, hemos también Casa Encendida, en fin, hay muchos ejemplos que podemos ver del interés que hay en Latinoamérica, ¿no? Es verdad que no siempre ha sido así, que es de un tiempo a esta parte, pero yo creo que tiene que ver con movimientos y cuestiones más del ámbito teórico y conceptual del arte en general, ¿no? Es verdad que la revisión del arte latinoamericano hasta mediados de los 90 no se había hecho en la profundidad en la que se hace, ¿no?, coincidiendo con los movimientos globalistas y altermundialistas y demás, que se fija la mirada sobre lo que está ocurriendo
pues en lo que en los 90 llamaban las periferias, ¿no? Eran, digamos, los mercados y los lugares que no estaban dentro de los grandes ejes que polarizaban completamente la actividad artística y cultural, ¿no? Y en el caso de México en concreto, yo creo que es más desde el 2005, que a finales de los 90 ya empieza a tener muchísima visibilidad internacional. En España, por ejemplo, cuando se empieza a focalizar y a atender enormemente el trabajo y la producción de artistas mexicanos, es coincidiendo con el año 2005, con su presencia en Arco, ¿no? Que ahí tiene una especie de gran desembarco de artistas de origen mexicano y a los que se les empieza a prestar atención desde las instituciones y luego desde las grandes colecciones, los coleccionistas, las galerías, etcétera, ¿no? En tu caso, Ramón, cambiando un poco de tema, porque ya yo creo que hemos podido entender un poco mejor el contexto en el que trabajáis desde la galería. En tu caso en concreto, Ramón, nos hemos dado cuenta que en la galería tienes como dos mitades, ¿no? Como por un lado tu versión como de producción artística, digamos, como tu práctica artística como creador, y por otro lado tu práctica como comisario. En tu caso concreto, ¿cómo trabajas esto desde la galería? Bueno, aunque formalmente separo los dos roles completamente, digamos que mi trabajo como artista está representado por la galería en el programa general de la galería, en el que mi papel es menos relevante. Quiero decir, como artista sí, pero no fuera de mi trabajo como artista, no participo muy intensamente. Mi trabajo de comisariado se centra en el programa LZ46 y, bueno, queda separado razonablemente, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver con cómo yo concibo mi práctica artística, ¿no? Mi práctica artística no se centra solo en la producción de objetos y en la producción de obras de arte, sino que es una producción expandida, ¿no? Una práctica artística mucho más expandida y mucho más abierta, en la que toco elementos y cuestiones muy diferentes, pues que van desde la curaduría, la gestión de proyectos culturales, la publicación y edición de publicaciones, etcétera, ¿no? Son muchos los elementos en los que hago una inmersión importante, porque son ámbitos de interés que están muy ligados a mis intereses también como artista. Pero sí, esta manera de abordar la práctica artística no solo la he desarrollado en la Galería Freixo, sino que dirijo un espacio independiente, dirijo proyectos culturales con los que trabajo con distintas instituciones, con muchos artistas nacionales e internacionales. O sea, en ese sentido, habéis hablado de LZ46 y me gustaría profundizar un poco más en este tema. Esta situación, LZ46, bueno, ahora nos lo contáis más, pero es un espacio comisariado dentro de la galería, que a su vez es un espacio comisariado, ¿no? Esta especie como de metagalería dentro de la galería. En vuestro caso, me gustaría saber cómo surgió esta iniciativa, si es algo que surgió desde la galería o desde los dos en conversación, y cómo lo definís y un poco qué objetivos tenéis con este espacio, que entiendo que no son los mismos que los que tiene la galería. Bueno, muy bien. Pues todo empezó relativamente hace poco. Digamos que fue en verano de 2018, que es cuando Galería Freixo se traslada a un espacio mucho más grande, con más posibilidades. Ahí hablo con Ramón por la ilusión de poder presentar algo que no sea lo tradicional. Me refiero a lo tradicional como exponer, preparar una exposición, montarla, que dure 2 meses, luego viene la siguiente, luego tal. Y además con una agilidad que eso nos ha permitido tener una afluencia de público mucho mayor y que además diferente al que viene a las exposiciones de la galería. Tendríamos que estar agotados, porque realmente ha sido un año que llevamos, un año y pico, ¿verdad? Un año y un mes el que llevamos con el LZ46 y hemos hecho, bueno, lo puedes ver en la página web, todas las cosas que hemos hecho. La verdad es que surge de una manera también como muy orgánica. Empezamos a hablar Angus y yo sobre la posibilidad de colaborar de más maneras. Angus acaba de abrir un nuevo espacio cuando empezamos a trabajar en ello y a pensar qué podíamos hacer. Y la propia arquitectura de la galería nos permitía hacer una separación de funciones como muy clara, ¿no? Y muy física.
y nos lo planteamos desde el principio como un espacio de experimentación que nos permitiera abordar una programación que funcionara en paralelo al programa general de la galería, pero en el que pudiéramos dar pie a prácticas y a artistas con los que la galería no trabajaba habitualmente. De tal manera que enriquecíamos, por un lado, la propia programación general de la galería y además dábamos la oportunidad y la posibilidad de nutrirnos de nuevos públicos que atendieran todas estas prácticas y a estos nuevos artistas, ¿no? Con esa doble función, además, ¿no? No solo visibilizar determinado tipo de trabajos o trabajos que estaban incluso en proceso, hemos puesto cosas que todavía no estaban claramente acabadas, sino que tenían esa componente de experimento en el que vamos a testar cómo funciona, sino que además con los propios artistas se establecía un tipo de relación que permitían que, bueno, pues en algunos casos, algunos de los artistas que han pasado por el EZ46 se han acabado incorporando al programa general de la galería, como el artista de la que hablaba antes, Angustia, Gina Arizpe, que la hemos expuesto ahora en Zona Maco, y otros artistas con los que, bueno, estamos todavía estableciendo nuevos vínculos y nuevas relaciones que veremos que va deparando en un futuro, ¿no? Y al mismo tiempo eso ha ido retroalimentando el público general de la galería, porque lo que hemos ido es nutriendo al final los públicos del programa general con los del EZ46 y viceversa, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que ha sido una simbiosis increíble y está funcionando francamente bien, ¿no? Yo creo que es muy interesante la iniciativa porque nosotros nos hemos dado cuenta, porque claro, en nuestra aplicación, nuestra plataforma, tenemos publicadas pues una selección de para lo que nosotros son los eventos culturales más interesantes de la ciudad, y eso también, o sea, por un lado tenemos esa base de datos, ¿no? Como de programación cultural en la ciudad de Madrid, pero por otro lado también tenemos una base de datos de usuarios de la aplicación al que muchas veces les mandamos encuestas y preguntas, y sí que hemos detectado que en el público general, no el público específicamente del arte, sino en el público general, se siente desde siempre, yo creo que por una cuestión física de los espacios, como cierto rechazo hacia las galerías, porque entienden que las galerías son espacios como comerciales y para gente como muy de dentro del sector del arte. No sé si vuestro objetivo con el EZ46 es precisamente romper esta barrera o si es algo que nos preocupa, porque otra de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que la gente que va a las exposiciones suele ser siempre la misma y siempre en los mismos circuitos, ¿no? Entonces nosotros sí que estamos intentando como darle una vuelta a esta, o sea, como intentar romper un poco esta realidad, pero no sé cómo lo vivís vosotros desde la galería, no sé si es algo que también os preocupa o si es algo que pensáis que no es así desde el otro lado o cómo lo veis. Hombre, yo creo que sí que hay una especificidad del público de las galerías, eso es cierto, ¿no? Y un poco nuestro planteamiento, como te decía, en el EZ46 era romper esa dinámica, ¿no? Y generar una nueva dinámica atrayendo a nuevos públicos. Por eso abordamos prácticas artísticas muy, muy diferentes de las que se hacen habitualmente. Bueno, en el caso de la Galería Freijo tiene una serie de artistas y trabajos de artistas que no son tampoco todos muy usuales y muy habituales. Quiero decir, no hay muchas galerías en Madrid y casi podría decir en el mundo que trabajen con arte sonoro, por ejemplo, ¿no? Con artistas conceptuales complejos, con artistas de performance y de arte de acción. La Galería Freijo siempre ha abordado estas prácticas, ¿no? Que son como muy, muy complejas y que de alguna manera descentran ese foco habitual de las galerías y del público de las galerías, ¿no? Y desde luego cuando pusimos en marcha el programa LZ46 sí que teníamos muy claro que queríamos tocar públicos muy, muy diferentes y muy diversos. Hemos trabajado con artistas, músicos de arte contemporánea, de música contemporánea, performers, acciones, hemos hecho acciones escénicas, incluso tocando de ámbitos ya prácticamente teatrales, o sea, no sé, hemos ido tocando como palos muy, muy, muy diversos y tratando de amplificar completamente a lo máximo que pudiéramos a nuestros públicos. Es verdad que las galerías tienen como históricamente esta cosa de que hay a un determinado público que le parece que le provoca un cierto rechazo. Yo me acuerdo de hace muchos años de una galería que había en Madrid, que ahora no voy a decir el nombre, a la que íbamos cuando yo estaba en la facultad todavía, y cada vez que entrabas en la galería, el galerista te pegaba un susto. Salía como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces ahí? Una cosa incomodísima que te quitaba las ganas de dar un paso más allá, ¿no? Bueno, esto ya no sucede, ¿no? En las galerías, pero esa sensación sí que se tiene un poco, ¿no? En general. Bueno, en la galería, esto te lo puede contar Angus, creo que siempre se ha intentado generar un ambiente de no solo de respeto por el trabajo de los artistas, sino de atención y amabilidad y de tratar exquisitamente bien a cualquier persona que se acerca, no solo aportándole toda la información que está en nuestra mano sobre lo que está ahí expuesto, sino además con el trato personal
y cariñoso que se le da a cualquiera que se quiera acercar, ¿no? De hecho, bueno, tenemos vecinos que son nuestros nuevos mejores visitantes, ¿no? Que son críos que son niños del edificio. Del edificio, que vienen a cada inauguración y a cada exposición, están siempre ahí, ¿no? Qué gusto, qué suerte. Bueno, o sea, el acceso es como que está muy, muy abierto, suficiente como para eso, ¿no? Ujú. Hasta ese punto. Sí, no, en la galería siempre ha tenido un público, quizás a lo mejor no el habitual de otras galerías, por las razones que Ramón ha comentado, por el tipo de arte que siempre se ha presentado. Lo que sucede que con el LZ se ha aumentado el público a otro público, en donde también han empezado a venir a raíz del LZ mucho artista. Es decir, cantidad de artistas que están por Madrid, no necesariamente madrileños, españoles o internacionales, pasan por la galería. Eso lo ha incrementado mucho el programa del LZ46. Antes, en el programa general siempre hemos tenido, bueno, pues un público no muy numeroso, pero sí un público que cuando empezaron a conocer el proyecto venían, si no a todas las exposiciones, a casi todas. A veces no tanto de inauguraciones, sino durante la semana, en días entre semana. Y ahora con el LZ ese público sigue viniendo, más todo el público que ha traído el LZ. También es verdad que dependiendo de la exposición también tiene su propio público. Por ejemplo, te diría yo que ha sido asombroso la cantidad de gente y gente nueva, es decir, gente que no estaba antes viniendo a la galería con el archivo Panero. El archivo de Leopoldo María Panero ha sido una sorpresa tremenda, la cantidad de gente, cómo puede el mundo de la poesía atraer a una galería tantísima gente que no es asidua a las galerías. Totalmente. Además, yo creo que hace visible una situación como muy evidente, ¿no? Que es que las galerías son espacios vivos y que al final el propio espacio de la galería también cambia con la gente que lo visita, ¿no? Que yo creo que es algo súper bonito y que seáis tan conscientes de ellos es todavía más bonito, yo creo. Madrid, yo creo que tiene una situación como bastante particular, que es que hay muchísimas galerías dirigidas por mujeres. Y creo que no se ha hecho mucho hincapié en esta realidad y no sé, desde tu experiencia, ¿no? Como mujer galerista entre estas dos situaciones en Latinoamérica y España, no sé si eso es algo que tú pienses que es específico de Madrid o no sé si es algo que pienses que se haya podido dar por alguna situación en concreto o si piensas que es una situación azarosa. Mira, no lo he reflexionado mucho, pero te diré que hace años, muchos años, en todo el mundo, las galeristas casi todas eran mujeres. Realmente es, bueno, salvo excepciones honrosas y maravillosas como Kahnweiler o Leo Castelli, ¿no? Pero en general era un mundo de mujeres, mujeres empresarias del arte. Y es al revés, es que hace relativamente unos años han empezado a entrar hombres. O sea, más bien es como que esa situación. Y eso, una vez Olivar Auna me lo comentó cuando hace años en España, en aquella época yo vivía en México, y ella me hablaba como de hace 30 años, todas eran mujeres, todas eran galeristas. Es decir, la incorporación de hombres a la escena galerística es posterior, o sea, realmente es porque tradicionalmente casi ha sido como empresas hechas por mujeres, ¿no? Hay una cosa también en tu práctica, Ramón, como artista, que es que hablas de que toda tu obra está muy vinculada a su contexto, ¿no? Y que muchas veces hay detrás una intención de hacer al público más consciente del entorno en el que vive y de cómo altera ese entorno en el que vive solo por el hecho de vivir en él. Esta reflexión nos parece muy interesante y además muy pertinente en el momento en el que estamos, ¿no? En el que todos estamos influenciando al resto, pero desde nuestro espacio doméstico. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto o cómo estás trabajando esto desde el momento actual de estar todos en nuestras casas? Claro, a ver,
Sí, de hecho, vamos, toda mi práctica artística está como muy, muy centrada en esto, ¿no? En el que vivimos y cómo nos comportamos y lo condicionamos, ¿no? Y de alguna manera, con mi trabajo, siempre he buscado que el espectador también tome conciencia de ello, ¿no? El que no ha tenido mucha conciencia porque ha estado pensando en otras cosas, que en un momento dado se pare y reflexione qué es lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? En la actualidad, la verdad, ahora mismo lo que estamos viviendo es un momento sobrecogedor, ¿no? O sea, es de un nivel de intensidad brutal. Yo creo que van a surgir muchísimas cosas a partir de ahora, ¿no? Los procesos de creación artística no tienen la inmediatez de los medios audiovisuales, de los medios de comunicación, ¿no? Necesitamos un cierto ejercicio de reflexión. Pero lo que estamos viendo a todos los niveles es una cosa que estoy seguro que va a empezar a producir una serie de trabajos, pensamientos y poner encima de la mesa una serie de cuestiones que indudablemente van a ser muy importantes. El comportamiento de la sociedad, por ejemplo, la que tenemos a nuestro alrededor, la española o la madrileña, por hacerla más local, es como bastante impresionante, ¿no? Sí que se ha despertado una conciencia social brutal de repente que parecía que la teníamos adormecida, ¿no? Con los últimos movimientos neoliberales, que parece que cada uno tiene que estar como ensimismado y solo pensando en sí mismo. Es verdad que el aislamiento no es algo que favorezca la comunicación social a priori, pero sin embargo los comportamientos sí que lo están siendo ultra solidarios. Está siendo una cosa muy, muy impresionante a todos los niveles, ¿no? Nos está haciendo también pensar sobre cuáles son las prácticas políticas que tenemos a nuestro alrededor, desde la institucional a la local, a la personal, y estamos viendo que los comportamientos pues los hay, desde los que dejan mucho que desear, los que nos van a dar para pensar durante mucho tiempo y colocar a cada uno en su sitio, a otro tipo de situaciones que estamos viendo que son puramente emocionantes y emocionales y que están dando unas respuestas impresionantes. Y Angustias desde la galería, ¿cómo piensas qué piensas que va a pasar, ¿no? El día que acabe esto y volvamos a la normalidad, que ya nunca va a volver a ser esa normalidad, ¿no? ¿Cómo piensas que va a cambiar la situación en el panorama de las galerías o en el panorama cultural en Madrid? Bueno, esto realmente es una situación muy triste y claro, muy, muy, muy tremenda lo que estamos viviendo. Y tiene un componente, aparte del miedo, de la incertidumbre, de esto que sentimos todos, pues luego está el tema de la galería, ¿no? Y en este asunto, claro, nosotros tenemos 2 exposiciones maravillosas montadas que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo de todo tipo tenerlas, y que las tenemos cerradas, ¿no? Y que nos da mucha tristeza. ¿Cuál ha sido la reacción inmediata que hemos tenido? Bueno, pues tratar de filmar, de colgar en redes, de darle visibilidad a esas exposiciones ya que están a oscuras y dormidas, ¿no? Entonces hemos tratado de darles visibilidad de cualquier manera, ¿no? O sea, con fotos, con vídeo, con frases, y bueno, es verdad que se plantea desde muchos ámbitos, y en ese sentido he tenido varias conversaciones en que si cambiará el modelo de galerías, si los modelos virtuales tienen que dotar de una visibilidad mayor que el modelo que tenemos ahora de visita, pero es complicado porque aunque es verdad que todos virtualmente es como contamos y enseñamos y convocamos, pero el fin de todo ese esfuerzo es que luego vengan y vivan la experiencia. Es decir, por mucho que quieras contar, para empezar tendríamos que tener plataformas más sofisticadas virtualmente, que nos permitieran que hicieras un recorrido de exposición que casi tuviera olor, o sea, claro, que fuera algo verdaderamente muy, muy, muy de experiencia, ¿no? Que no lo tenemos, claro. Pero por otro lado, no sé, hay, por ejemplo, ahora mismo en el LZ46 tenemos una exposición de Antonio de la Rosa que se llama Arquetipos para una nueva mitología pagana. En realidad, el trabajo de esta exposición son 5 dibujos y una instalación, pero no
son 5 dibujos solamente. 5 dibujos es lo que yo te podría mandar si tú me dices, mándame la lista de obras. Claro. Yo te mandaría los 5 dibujos, pero esos dibujos están de una forma instalativa, que es todo un mundo en el que tú entras, un mundo delirante en el que visualizas esos dibujos rodeados de muchas cosas, ninguno está en pared, todos están instalados de una manera diferente y en fin, perderte esa experiencia es perderte la exposición. Bueno, es que esto no se puede virtualmente resolver. Bueno, a no ser que haya otros soportes que no son los que desde luego tenemos ahora, ¿no? Es decir, que si se piensa que el modelo va a cambiar y que la gente ya no tiene que venir a las galerías, yo creo que al revés, yo creo que hay que fomentar la visita a la galería y a la exposición, sobre todo la exposición individual, son exposiciones en donde el artista te puede contar mucho y la galería puede presentar su universo, ¿no? A diferencia de otros modelos que se han potenciado mucho y que a lo mejor sí se podrían venir abajo, como son las ferias, ¿no? Que son piezas aisladas que fuera de contexto, pero yo creo que en la galería no debería de perderse. Y desde luego, si la forma de llegar a un mundo muy global es la tecnología, necesitamos que creen programas que tengan un soporte muchísimo más sofisticado que los que tenemos ahora. Completamente de acuerdo. Y la verdad que me parece una reflexión súper interesante, ¿no? Como reivindicar el espacio de la galería como un espacio de experiencia, no solo un espacio de pasivo, ¿no? En el que solo vas a mirar. Y así se entiende, pues, que efectivamente que la gente tiene que ir a las galerías, porque no es lo mismo ver una foto colgada en Instagram o en cualquier plataforma que estar allí, ¿no? Y verlo, tocarlo, olerlo, experimentarlo. La última pregunta es una pregunta que le estamos haciendo a toda la gente con la que estamos hablando, que es que les pedimos a los artistas y a los creadores y a los comisarios que nos recomendéis algo que ver, algo que leer, algo que escuchar, algo que investigar durante estos días, que sea lo que vosotros estáis haciendo e investigando, o algo que pensáis que a la gente le pueda interesar investigar desde sus casas. Bueno, yo el esfuerzo personal que estamos haciendo desde la galería es colgar casi todo, o sea que quizás si se acercan a la página web galeriafreijo.com pueden ver todo lo que hemos colgado, cómo hemos tratado de filmar, cómo estamos linkeando todos los catálogos que hemos editado de las exposiciones. Es decir, hay un material suficiente para poder leer, visualizar, ver el vídeo, leer críticas. Estamos puliendo a tope que haya de cada exposición una información exhaustiva y tremenda. A lo mejor sí que podemos hacer revisiones sobre cosas que, bueno, pues están aprovechando muchas instituciones, espacios y demás, de poner como un repositorio de sus propios archivos y demás, que la verdad es que es una oportunidad excelente. Yo voy a aprovechar así para hacer un poco de autobombo del pasado. En el año 2007 puse en marcha un proyecto con Manuela Moscoso y Joseba Mosso que se llama Julio, que era una publicación periódica de videocreación y estaba pensada para ser consumida online directamente, ¿no? Entonces hay una página web que se llama thisisjulio.com, que hay como cerca de 200 proyectos de videocreadores directamente pensados solo para ser consumido y ser abordado directamente desde la pantalla del ordenador. Está hecho con tecnología del año 2007, así que no está pensado ni siquiera para ver en el móvil. O sea, es el momento perfecto para verlo en casa, sentado delante del ordenador, tranquilísimamente, ¿no? Y que creo que es un buen momento, pero era un proyecto, la verdad es que muy, muy bonito, y abordaba esta cuestión sobre este paso de una era, digamos, textual o tipográfica en la que escribíamos todos los textos y todos los discursos, y este era el mecanismo de transmisión del conocimiento. Y en el momento actual que estamos viviendo, desde hace ya bastantes años para acá, en el que toda la transmisión del conocimiento se hace por medios audiovisuales, ¿no? La imagen en movimiento es la que coge el cargo, el peso de la carga de fuerza de la transmisión del conocimiento y del discurso, ¿no? Entonces la publicación está pensada toda entera
para abordar cuestiones relacionadas con la creación y la videocreación a través de imagen en movimiento. Entonces, incluso había entrevistas con pues, artistas, mediadores y filósofos y pensadores, y están directamente también colgadas en formato vídeo. En el número 1 que sacamos de esa publicación, el primer vídeo que hay en la lista es un experimento fílmico del equipo 57. Juan Cuenca es uno de los artistas integrantes del equipo 57 que trabaja con la Galería Freijo, es uno de sus artistas representados. Esto es una casualidad absoluta. Pero ahí está, es una preciosidad el vídeo, la verdad. Es un experimento fílmico de 1957. Claro, es una pieza histórica que además está en los acervos de varios museos y que recientemente un músico le puso música a la película y se presentó hace, pues no sé, unos meses o un año o así, musicalizada, y que la puede musicalizar cualquiera, bueno, siempre y cuando quieran los representantes del equipo que se haga, claro, ¿no? Pero que podría hacerse no solo por un músico, sino por varios, porque son cosas posteriores sobre la obra, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por compartir este rato con nosotros y muchísimas gracias a todo el mundo que nos esté viendo, que esperemos que sean muchos. Y bueno, esperamos veros en la Galería Freijo cuando termine esta locura y experimentar el espacio, ver vuestras exposiciones y charlar allí en persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.